Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy haré la parte 3 de la historia La Pesadilla y bueno, como saben ya hay dos partes de esta historia, si no las han visto les sugiero que vayan y las vean y luego se vean esta parte 3 y última de esta trilogía de historias de terror. Antes de comenzar quiero agregar que no trato de ofender a nadie ni nada de eso, es una historia solo de entretenimiento de mi propio criterio, no me base en nada real. Sin más que agregar, comencemos. Eric y Joanna encontraron un pasadizo donde llevaba a un santuario donde había un ataúd con el nombre de Charlie García con una fecha de muerte de hace 20 años, curiosamente coincidiendo con el incendio del campesino. En aquel molino al lado del ataúd había un montón de periódicos de hace años donde tenía títulos de un incendio en un molino, un campesino acusado injustamente, familia destrozada abandona el pueblo, misteriosos asesinatos y desapariciones pasan en el pueblo. Tras eso ven una foto del campesino, después de eso la señora y un hombre grande, pero que no se le ve el rostro, bajan al santuario. Joanna y Eric se esconden y justo ven el cuadro al cual la señora le lloraba y era Charlie García, era el mismo del periódico, a lo cual Joanna se sorprende pero Eric grita para que se lo lleven a él y no a ella. Al final se lo llevan. Joanna intenta escapar, pero al final es atrapada por el payaso. Luego de estar inconsciente, Joanna despierta y ve a todos sus amigos atados y amordazados en línea recta. En ese mismo momento se escucha en una esquina. Joanna, que era la única que no estaba amordazada, le dice que por qué hace eso, quiénes son y qué querían, a lo cual la señora solo sigue con su canción. Luego de terminar la señora se pone a llorar y dice: él quería ser doctor. A eso llegan el payaso y el hombre corpulento, que resulta ser el chofer que los llevó a la casa. En eso notan que el payaso tenía marcada de quemadura en su cara. Uno por uno les quitan la mordaza y ellos solo pueden llorar y pedir que los dejen ir. La señora dice que no es tan sencillo y que ninguno saldría de ahí hasta escuchar una historia algo extraña. Todos aceptaron ya que no tenían más alternativa. La señora narró: hace mucho tiempo en este mismo pueblo había una familia conformada por un esposo y su esposa que poco a poco cultivaron un hogar y lo ampliaron con la llegada de su hijo mayor y un bebé recién nacido. Pasaron los años y poco a poco los hijos iban creciendo. El mayor era muy serio y honesto, además de ser el mejor de su clase. Por otro lado, el menor siempre sonreía y hacía muchas bromas. Un día el hijo mayor decide irse al pueblo a ejercer la medicina que había aprendido con los años en el pueblo. Estando ahí vio en el periódico una nota de un ladrón que andaba robando cosas y desapareciendo. Él no prestó mucho cuidado. Cuando ya llevaba varias semanas ahí vio que el hijo del alcalde estaba acosando a una joven. Sin dudarlo él la defendió. Esa joven resultó ser la exnovia del hijo del alcalde, que luego de haberse conocido se atrajeron. Al pasar varias semanas ya eran novios y se los presentó a sus padres. Estando en el campo se topan con el ladrón que intenta matarlos, pero Charlie toma el cuchillo, termina muriendo, le quitan la máscara y resulta ser el hijo del alcalde, quien robaba para dárselo a su padre y siempre contaba con su protección. El alcalde, al enterarse de esto, pone al pueblo en su contra y dice que Charlie es el ladrón. A eso lo persiguen y tratan de quemar el molino donde se encontró. A esto llega su familia y su hermano menor intenta salvarlo, lamentablemente no puede y termina quemado su cara. Tras eso la señora y su familia se han del pueblo y 5 años después mandan la carta de venganza. Ahí la señora en la actualidad dice que esa fue la historia de cómo ese pueblo se hizo en base a mentiras y a engaños y que buscarán vengarse de las personas y por qué no mejor de los niños, para que sus padres entiendan el verdadero sufrimiento de perder a un hijo siendo inocente. Los chicos solo pueden gritar y llorar, a lo cual se despiertan asustados y algunos gritando: parece que fue un sueño, dice Alex, a lo cual responden que sí soñaron lo mismo. Luego de esa noche toman el CD de la película a la cual quieren devolver. No obstante, investigan sobre la muerte, el incendio de ese molino y aparece una noticia que titula: hijo de alcalde es el culpable de muerte, desaparición y robo en el pueblo, y en otro titular decía: campesino acusado injustamente de estos crímenes, no identificado ni hallado su cuerpo
cuerpo, a lo que buscan Charly García, pero no aparece nada más que un escritor ya muerto hace casi 100 años. Luego de esto los chicos se asustan y llegan al pueblo donde se topan que el señor de la tienda ya no estaba. Por suerte una señora les dice que fue a tomar el tren en las orillas del pueblo. Los chicos van allá donde se encuentran con un montón de personas disfrazadas, empacando equipaje y subiendo al tren. Entre ellos estaban la familia del sueño de los chicos, la señora que cantaba que era la mamá de los chicos, el conductor quien era el padre de los chicos, el payaso el hermano menor que se quemó por intentar salvar a su hermano. Los chicos asustados querían irse, pero en ese momento llega el dueño y les dice: justo estaba pensando en ustedes y en la película, la cual la toma y les dice espero les haya gustado, a lo cual Sara le pide una respuesta de qué fue lo que vivieron anoche, a lo que él responde: una experiencia real, así como lo pidieron, les cumplí el saber la historia del molino y que mejor que en primera fila, así como sentir en carne propia el terror. Los chicos, sin poder hablar, ven que las tres personas de sus sueños se acercan y les dicen que tienen que irse ya que la función debe continuar. A eso llega un joven y les dice mamá y papá a las tres personas, por lo cual Alex dice: deja adivinar, tú eres Charly García. El joven responde: no me llamo Tomás Caspian. Los jóvenes, sin saber qué decir, solo ven como todos se suben al tren y se van. El dueño se sube en la parte de atrás y Joana le grita: espera, no sé tu nombre, a lo que él responde: me llamo Charly García. Ahí el tren desaparece y se va a lo que parece ser otro pueblo donde el show debe continuar. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de la parte 3 de la pesadilla. Como pueden ver, hice la historia en base a un universo de historias que titula como El Vagón del Terror, así que si quieren ver más historias de esta sección del Vagón del Terror, dejémoslo saber en los comentarios. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos, que ustedes pueden comentar ideas para hacer con sus opiniones. También recuerden seguirnos en nuestras cuentas The Reaper The Night en Facebook e Instagram, y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más vídeos además de las predicciones de noviembre. Sin más que agregar, comencemos.